Jovencitos del cuarto grado de educación secundaria, nuevamente retomamos nuestro ciclo de clases virtuales a través de este video y en esta ocasión para poder tratar acerca de un tema bastante importante. Nos referimos a la sociedad y moral victoriana. Cuando hablamos de la sociedad y moral victoriana, estamos hablando, jovencitos, a las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales que se dieron en Inglaterra. Para mayores detalles, vamos a comenzar, jóvenes, ¿sí? Bien. Cuando hablamos, jovencitos, de la moral victoriana, tenemos que iniciar este tema a través de una interrogante. ¿La era victoriana? ¿A qué hace referencia la era victoriana? Bien, fue el gobierno que se ejerció a través de la reina Victoria, por eso se le llama a esta etapa como la era victoriana. Este gobierno, chicos, se dio por esta fabulosa mujer que de alguna manera pues sentó las bases del desarrollo capitalista en Inglaterra. Ella nació el año de 1837 y murió el año de 1901. Gracias a su reinado se dio la expansión de Inglaterra, una expansión en términos territoriales, la cual hizo posible de que Inglaterra pues se constituya como un país con una gran expansión territorial. De la misma forma también, así como se expandió territorialmente, también tuvo una notable expansión económica. Eso significa que pues para incentivar la industria en Inglaterra tuvo que tener colonias, ¿no? Territorialmente hablando, para que de esa manera se pueda proveer de materia prima. De la misma forma, jovencitos, se dio cierta estabilidad política en Inglaterra, una estabilidad política que era necesaria para que de esa manera pues se pudiera desarrollar económica y políticamente. Bajo estas perspectivas, jovencitos, Inglaterra se convierte en una potencia económica en donde influyó notablemente, jóvenes, las revoluciones industriales que hasta ese entonces se habían dado a través de la primera revolución industrial, ¿no? Que tuvo como base energética al uso del vapor, y por otro lado también, jovencitos, en la segunda revolución industrial, que tuvo como base energética del desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues el petróleo y la electricidad. De la misma forma, jovencitos, si bien es cierto, Inglaterra se volvía mucho más un país industrializado, pero sin embargo generaron otros problemas sociales, problemas laborales, que obviamente se tenía que tratar y al mismo tiempo tenemos que nosotros desenvolverla, analizarla para que de esa manera podamos tener una comprensión exacta acerca de lo que sucedió en ese entonces. Bien, ahora vayamos a ver, jovencitos, las reformas políticas y sociales que se dieron en la era victoriana. En el siglo XIX, jóvenes, pues obviamente se dan las reformas del parlamentarismo inglés. Es decir, Inglaterra fue uno de los primeros países que políticamente aplicó las tendencias liberales, las tendencias parlamentaristas, con la finalidad de que no solamente el rey debería de gobernar, sino que éste debería de gobernar por un parlamento, por un congreso elegido por personas notables ingleses en ese entonces. Bajo esta perspectiva, jovencitos, en 1668 se dio en Inglaterra la revolución del Parlamento, una revolución, jovencitos, en donde a través de la presión del pueblo, a través de la presión de la burguesía inglesa, chicos, el gobierno, en este caso la monarquía, da pues derechos civiles, ¿no? O derechos del ciudadano. Es decir, que hasta ese entonces el rey, quien era la única persona quien podía gobernar, pues de esa manera va soltando ciertos derechos a los ciudadanos ingleses. Al mismo tiempo, jovencitos, el año de 1832, Guillermo IV, como gobernador, como monarca de Inglaterra, recién hace que se implemente
¿no? Esta nueva tendencia política. Es así, jovencitos, que en el gobierno de este rey se da una ley llamada la ley de los pobres, en donde se abolió la esclavitud, es decir, en donde en Inglaterra normalmente, formalmente, legalmente ya no existía la esclavitud. De esa manera, las personas de color, las personas quienes habían tenido la condición de esclavos en términos económicos, consiguieron su libertad. De esa misma forma, jovencitos, el sistema electoral dio el derecho al voto a muchos ciudadanos ingleses que hasta ese entonces, jovencitos, no lo habían tenido. Eso significa que muchos ciudadanos ingleses, sobre todo aquellos que estaban bajo la tendencia social de la burguesía y quienes tenían pues otros tipos de reconocimiento social, ya podían votar para poder elegir a los parlamentarios. Bien, al mismo tiempo también se democratizan los municipios, es decir, los municipios anteriormente, en la etapa monárquica, pues quienes gobernaban esos municipios eran personas de entera confianza del rey. Pero a partir, jovencitos, de 1832, con la interdicción de Guillermo IV, pues dentro de los municipios ya las poblaciones de esos lugares podían elegir a sus propios gobernantes. Bajo esos términos, jovencitos, Inglaterra quedaba como la abanderada de la democracia, del liberalismo en el mundo entero. Bien, entendido esta situación, jovencitos, también tenemos que comprender que dentro del parlamentarismo inglés, dentro de quienes representaban al pueblo, en este caso, pues se dio a través de partidos políticos bajo la alternancia bipartita. ¿Eso qué significa? Significa que en Inglaterra surgieron dos partidos, por eso hablamos bipartita, ¿no? Que en todo momento pues se encontraban en confrontaciones electorales con la finalidad de ejercer, ¿no?, el derecho a que la gente, los ingleses, pudieran votar para cualquiera de estos dos partidos. Estos dos partidos, jovencitos, una de ellas eran los famosos Tories, que tenían una tendencia conservadora. Es decir, este partido de los Tories era un partido político quien estaba al mando de la oligarquía en Inglaterra, es decir, de la gente más rica, de aquellas personas que se negaban al cambio en Inglaterra. Y por otro lado, también, jovencitos, existía otro partido político denominado los Whigs, que tenían una tendencia liberal, es decir, tenían una tendencia mucho más democrática. Estas personas practicaban una política mucho más abierta, donde permitían de que la burguesía como nueva clase social, jovencitos, participara en las acciones políticas de Inglaterra, cosa que los Tories, los conservadores, no quería que la burguesía, ni mucho menos el pueblo, pueda ser parte de la vida política de los ingleses. De esa manera, jovencitos, pues se dan estas reformas políticas y sociales en la era victoriana. Vamos a continuar. Bien, jóvenes, ahora continuemos también con lo que respecta a las reformas políticas y sociales, que es la continuación, obviamente, de la diapositiva anterior. Vamos a ver a continuación, jovencitos, los gobiernos de cancilleres ingleses en cuanto se refiere a Benjamín Disraeli y de William Gladstone. Vamos a ver, jovencitos, qué hizo Benjamín Disraeli para su país de Inglaterra. Él nació jovencito en el año de 1804 y vivió hasta el año de 1881. Tuvo una tendencia conservadora, decimos conservadora porque él perteneció a la élite inglesa, ¿no? Él perteneció a la aristocracia de ese entonces. Ellos, por lo general, no les gustaba el cambio, simplemente ellos querían gobernar a favor de su clase, a favor de su élite. Bajo esta tendencia, jovencito, Disraeli pues promulgó ciertas leyes. En este caso, reglamentó una ley en cuanto se refiere del trabajo de niños y mujeres. Es decir, hasta ese entonces, jovencitos, pues tanto los niños y las mujeres fueron trabajadores obreros de las fábricas, de las industrias inglesas, en donde pues eran tratados a través de una explotación enorme. Decimos de una explotación enorme porque los hacían trabajar tantas horas, jovencitos, en esas fábricas por un mísero salario.
Incluso ellos producían igual hasta más que un varón, pero sin embargo, en cuestiones remunerativas, pues simplemente recibían una cantidad de dinero bastante inferior. Bueno, a pesar de su tendencia jovencito conservadora, pues se preocupó en poder emitir este tipo de normas. Pero ojo, con esta ley, ustedes no vayan a pensar de que la explotación de los niños y de las mujeres llegó a su fin, sino continuó, chicos. Ese es otro tema que más adelante vamos a tratar. Del mismo modo, jovencitos, Disraeli anexó las islas Fiji, jovencitos, quienes eran territorios que antes no pertenecían a Inglaterra, pero a partir de esta política expansionista, Inglaterra se apodera de esas islas y pasan a formar parte del territorio inglés. Bajo esa tendencia, jovencitos, nosotros podemos notar una clara intención de practicar una política expansionista, es decir, una política de querer agrandar su territorio a través de la invasión y a través de la apropiación de territorios que no les pertenecían. De la misma forma, Jovencitos adquirió acciones del Canal de Suez. Estas acciones del Canal de Suez, Jovencitos, simplemente le permitía a Inglaterra hacer uso desmesurado, Jovencitos, de este canal, el Canal de Suez. Este canal, Jovencitos, fue una mega obra que los mismos ingleses, jovencitos, llevaron a cabo y que este canal, jovencitos, les sirvió a los mismos ingleses para poder tener un fácil acceso hacia la India. Ustedes tienen que tener en cuenta que la India ya en esta época, jovencitos, era pues colonia de los ingleses. Entonces, para poder llegar a estos territorios, pues obviamente tuvieron que realizar este megaproyecto. Del mismo modo, jovencitos de Israelí tendió su poder político para que de esa manera la reina Victoria sea coronada como emperatriz de la India, es decir, como máxima autoridad de su colonia en la India. De esa misma forma, jóvenes, impulsó jóvenes la colonización a favor de Inglaterra. ¿Eso qué significa? Significa, jovencitos, de que el territorio o el país inglés, jovencitos, se tomó la atribución de adueñarse de muchos territorios que no le pertenecían. De esa manera, jovencitos, estos generaron colonias no solamente en la India, en África, sino también en América y en otras partes del mundo. Pero de manera específica, en esta época, jovencitos se adueñaron de gran parte del territorio de Afganistán y al mismo tiempo también de Sudáfrica. De esta misma forma, con ese poder militar inmenso que Inglaterra tenía en este entonces, frenó la expansión, en este caso de los rusos y de los otomanos, que también tenían una política expansionista, pero sin embargo, a través del poderío, a través de la fuerza militar que tenía Inglaterra en ese entonces, jovencitos, frenó la expansión de estos dos países también importantes con carácter expansionista. Ahora vayamos a ver, jovencitos, qué es lo que hizo William Gladstone, ¿no? Para Inglaterra. Él nació en el año de 1809 y vivió hasta el año de 1898. A comparación de Disraeli, pues William Gladstone tuvo una tendencia liberal, una tendencia que estuvo a favor de la industria, que estuvo a favor del liberalismo, que estuvo a favor de la democracia. Bajo esta tendencia, jovencitos, Gladstone implementó el libre comercio y la expansión colonial. Es decir, que Gladstone, jovencitos, con respecto a sus colonias, esas colonias que tenía básicamente en Asia y en África, jovencitos, simplemente reglamentó, sacó una ley para que Inglaterra tenga derechos exclusivos de comercializar con sus colonias en esos continentes. Bajo esa tendencia, jovencitos, por ejemplo, Inglaterra no conseguía materia prima, tanto de Asia, de África básicamente, y se los llevaba, jovencitos, casi gratuitamente a sus industrias, a sus fábricas inglesas. De esa manera incentivaron un gran desarrollo económico. También este señor se preocupó, jovencitos, por la educación inglesa. De esa manera creó dos universidades bastante importantes. Esta, por ejemplo, viene a ser la Universidad de Oxford y luego también la de Cambridge. Es decir, este señor incentivó la educación superior para los ingleses, ya que en esas universidades se venían formando a los futuros líderes de la política inglesa, pero de una política, jovencitos, de carácter burgués, ¿no?
que en todo caso dominaba la política inglesa hasta ese entonces. De esa misma forma, también jovencitos logra emitir leyes de libertad civil y religiosa. Es decir, ya no había jovencitos el temor de practicar cualquier tipo de religión en Inglaterra. Ya las personas no eran perseguidas por sus pensamientos religiosos ni por sus creencias. Las personas en ese entonces, quienes vivían en Inglaterra, los ingleses, jovencitos, tenían la libertad de poder expresarse religiosamente de la forma que ellos crean conveniente. De la misma forma, también jovencitos ejerció el control del gasto público jóvenes, en donde se daba el derecho a quienes vivían en las zonas rurales, así como a los campesinos, tener el derecho a elegir a sus autoridades. Es así, jovencitos, que poco a poco Inglaterra se iba constituyendo como el gendarme de la democracia, del liberalismo en el mundo. Ahora vamos a ver la educación victoriana. ¿Cómo era la educación victoriana? La educación victoriana, como jovencitos en cualquier parte del mundo, ¿no? Hasta en estos precisos instantes del siglo XXI, pues la educación en Inglaterra del siglo XIX, a finales del siglo XIX, fue una educación clasista. ¿Por qué decimos una educación clasista, jovencitos? Porque hubo dos tipos de educación. Una educación de la clase burguesa, una educación de la gente rica, una educación de los dueños de las fábricas, de los hijos de los dueños de las fábricas, de las industrias, quienes florecían, ¿no?, económicamente en Inglaterra, y por otra parte una educación de la clase obrera, una educación de la gente pobre, una educación de las personas cuyos hijos jovencitos podían tener cierto tipo de educación, pero de distinta forma a la educación de los ricos, de distinta forma a la educación de la clase burguesa. Bajo esos términos, nosotros vamos a hacer una comparación brevísima entre lo que era la educación de la clase burguesa y de la clase obrera. Bien, en cuanto se refiere al nivel básico, en lo que nosotros conocemos como la formación primaria. En la formación primaria, jovencitos, dentro de la clase burguesa, tanto las niñas como los niños tenían derecho a la educación. Estos niños burgueses, jovencitos, quienes eran hijos por lo general de quienes tenían fábricas e industrias en Inglaterra, estudiaban en los colegios públicos, es decir, en colegios que el mismo Estado, ¿sí?, de la era victoriana había creado. En esos colegios estudiaban los de la clase burguesa. Al mismo tiempo, jovencitos, ese tipo de educación no era o no estaba destinada a la clase obrera o a los hijos de los obreros. Había muchos niños que no trabajaban, tenían derecho a la educación. Es decir, la mayoría de los niños de la clase obrera o los hijos de los obreros jovencitos, también al igual que sus padres, trabajaban en las fábricas, trabajaban en las industrias, generando una explotación tan vil por parte de los dueños de las fábricas en contra de estos niños que trabajaban por un lapso de 12, 18, 20 horas en las fábricas. Incluso, jovencitos, existen muchas anécdotas, existen muchas historias acerca de muchos niños trabajadores de las fábricas, obreros, jovencitos, en donde manifestaban de que salían en horas de la madrugada de su casa y volvían a altas horas de la noche. Es decir, estos jovencitos no conocían la luz del sol. Ante esta situación, jovencitos, muchos niños quienes trabajaban en las fábricas no tenían derecho a la educación. Podían estudiar aquellos que no trabajaban, y quienes no trabajaban pues eran realmente pocos. De esta misma forma, jovencitos estudiaban estos no en los colegios públicos, sino estudiaban en escuelas de caridad. ¿Qué significan las escuelas de caridad? Es decir, escuelas que funcionaban en las iglesias, en las parroquias muchas de las veces. Estas parroquias, estas iglesias, monitoreados por sacerdotes, les daban el derecho a la educación a este tipo de personas. ¿Sí? Bien, era una educación básica, no era una educación de alto rendimiento, por si acaso. Ahora, cuando hablamos del nivel intermedio o de la formación secundaria, miren, jovencitos, a ver, dentro de lo que viene a ser la educación de la clase burguesa, solo los niños tenían derecho a este tipo de educación, es decir, solamente los varones. Por otro lado, las niñas
ya no estudiaban el nivel secundario, por más que pertenecían a la clase burguesa. Ellas eran educadas en el hogar por su madre o por una institutriz. ¿En qué sentido se les educaba? Se les educaba para ser una buena esposa, para mantener un hogar, para que de esa manera puedan constituir en el eje de la familia. Bajo esas tendencias, imagínense, existía un notable machismo a inicios del capitalismo, jovencitos, en Inglaterra. Pero este machismo fue heredado, jovencitos, de la organización política del feudalismo. Porque ustedes entenderán que en el feudalismo, pues, las mujeres no tenían derecho casi a nada. Simplemente los varones tenían pues todos los derechos que poco a poco se iban ganando ante el poder de la monarquía o de los señores feudales. Entonces, jovencitos, en esta etapa del capitalismo, las niñas no tenían derecho a una educación formal, no tenían derecho a formarse en el nivel secundario. Jovencitos, por otro lado, dentro de la clase obrera, los obreros, si a las justas podían tener un pequeño grupo de niños, ¿no? Tener educación básica, educación primaria, peor habría sido la educación secundaria o la educación del nivel intermedio. Es decir, la clase obrera, jovencitos, no tenía derecho a este tipo de educación. Ahora, cuando hablamos del nivel superior de educación o de la formación universitaria, jovencitos, los de la clase burguesa jóvenes solamente podían estudiar los jóvenes, es decir, los varones. ¿Y en qué universidades estudiaban? En las universidades de Oxford, de Cambridge. Estas universidades, jovencitos, fueron importantísimos porque alcanzaron un nivel científico y tecnológico bastante desarrollado y que hasta el día de hoy, jovencitos, son considerados como las mejores universidades del mundo, para que ustedes tengan cierta idea de cómo era esto. Ahora, ¿qué es lo que se aprendía en estas universidades? ¿No? Los conocimientos que se impartían en estas universidades tuvieron un carácter de formación griego. Ustedes saben, jovencitos, que en la edad antigua, que en la época esclavista, tanto en Grecia como en Roma, jovencitos, pues se incentivó pues un desarrollo notable dentro de la filosofía, dentro de las ciencias. Esos conocimientos que se incentivaron, jovencitos, en esta etapa de la historia, fueron también incentivadas a inicios del capitalismo en Inglaterra y en sus universidades más importantes. De la misma forma, jovencitos, en estas universidades se les enseñaba a estos burgueses a tener una conciencia de élite, una conciencia de clase. Ellos en realidad eran formados en estas universidades para poder ser los gobernantes dentro del sistema capitalista más adelante. Por lo tanto, jovencitos, a través de estas universidades se formaban pues a los futuros líderes de la política inglesa. Mientras tanto que la clase obrera, al nivel superior o la formación universitaria, no tenían derecho. No tenían derecho, jovencitos, a educarse en estas universidades, a pesar de que eran financiadas jóvenes por el mismo Estado. ¿Sí? Por el mismo Estado. Entonces, bajo estas tendencias se dio la educación victoriana. Por eso se le llama a este tipo de educación como una educación clasista. Bien, chicos. Si bien es cierto, esta educación clasista tenía un basamento especial, es decir, se basaba en la moral cristiana. Incluso la educación hasta en las universidades tenía una moral eminentemente cristiana, es decir, una cucufatería extraordinaria. ¿Eso qué significa, jovencitos? De que dentro de las universidades la moral era una moral religiosa. La moral tenía un sentido religioso, es decir, bajo el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y de otras cuestiones doctrinarias que la misma religión impulsaba, que eran doctrinas prohibicionistas, es decir, que prohibían a los seres humanos comportarse de una manera que no era normal para la religión católica cristiana. Por otro lado, también se basaba al repudio de lo sexual, es decir, que lo sexual era entendido como algo negativo, que por ejemplo hablar de sexo, hablar de relaciones sexuales en las universidades, en los colegios, en las escuelas estaba totalmente prohibido porque consideraban que el sexo era un pecado. Entonces, jovencitos, estas fueron las principales tendencias o los principales principios de la educación en la era victoriana. Bien, ahora, jovencitos, como parte de las actividades luego de las clases,
quiero, jovencitos, que ustedes me lean esta información, este texto que les estoy presentando y que obviamente lo he sacado del cuaderno de trabajo que ustedes tienen en casa. Si es que no ven bien acá, ustedes pueden utilizar el cuaderno como un documento de consulta para que puedan tener la imagen mucho más clara acerca del texto. Luego de leer este texto, jovencitos, ustedes me van a absolver estas actividades que les estoy planteando, jóvenes, en esta diapositiva. Jovencitos, esperando de que se encuentren muy bien de salud. Seguramente ustedes que me han estado prestando bastante atención me han captado acerca de la información que les he brindado acerca del tratamiento de este tema. No van a tener ningún problema, jovencitos, en realizar esta actividad que les estoy dejando. Cualquier duda, ojo, no se olviden, me pueden escribir por el grupo del WhatsApp para que de esa manera, jovencitos, yo pueda dilucidar muchas interrogantes o alguna consulta que ustedes tengan acerca del tema. Bien, chicos, ya nos estamos viendo y será hasta la próxima sesión. Cuídense, chicos.